Bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo. En el libro de Salmos, capítulo 34, versículo 19, leemos: Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas las librará Jehová. La aflicción llama a la puerta de todos los hogares en el momento menos esperado. Pero ¿a quién debemos acudir cuando el dolor nos alcanza? En el capítulo de hoy conoceremos a Esperanza Banda. Su historia nos enseñará que en Dios hay fortaleza. Él es nuestro amparo, Él es nuestro refugio, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Antes, tengo una invitación para ti. Solicita gratuitamente la guía de estudio bíblico La Biblia Habla. A través de este material puedes responder y conocer temáticas acerca del perdón, la salvación, cómo es Dios, por qué existe el sufrimiento y otros temas. Para solicitarla, solo debes escribirnos al correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org o contactarnos a los teléfonos que están apareciendo en tu pantalla. Te haremos llegar gratuitamente este material hasta tu hogar gracias a nuestros ángeles de esperanza. Ahora sí, aquí comenzamos con Identidad. Bienvenidos. Esperanza Banda es fonoaudióloga. Nació en Puente Alto, Chile. Es la menor de 2 hermanos. Está casada desde hace 7 años con Ricardo Núñez. En el 2013 quedó embarazada de Aurora. A los 5 meses de embarazo fue diagnosticada con síndrome de Edwards, incompatible con la vida. En febrero del 2014, su hija falleció 19 horas después de nacer. Aquel desenlace afectó su salud física. Dios en su misericordia les dio fortalecimiento para la llegada de su segunda hija, Constanza. Hoy Esperanza nos contará cómo ella y su familia gozan de las bendiciones y esperan en el Señor para reencontrarse con su hija Aurora. Quédate en Identidad. Gracias por continuar en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. Estás viendo el programa Identidad y antes de la pausa estábamos viendo el video biográfico de Esperanza Banda con una historia de vida tremenda, tremenda, y está aquí con nosotros para fortalecernos e inspirarnos también en el Señor. Adelante, querida Esperanza, bienvenida, mucho gusto, un placer conocerte. ¿Cómo estás? Gracias. Muy bien, Ángela. Agradecida esta oportunidad. Que A sea todo ti. para la gloria del Señor. Amén, amén. Nosotros también felices. Esperancita ingresó al link un.nuevotiempo.cl/mi testimonio y fue una valiente que ha venido aquí a Identidad a compartir con nosotros su experiencia y con una historia de vida tremenda. Esperancita, queremos conocerte ahora, permítame la confianza, pero así lo siento porque ya leí tu historia y me siento como parte de ella y por eso me tomo el atrevimiento de decirte a ti si no te incomoda. Cuéntanos, ¿dónde vives? ¿Con quién vives? ¿A qué te dedicas? Cuéntanos. Bueno, actualmente yo vivo en Santiago de Chile. Vivo con mi esposo, con mi pequeña hija Constanza y también con mi madre, que ella nos acompaña acá en este hogar. Actualmente me dedico 100% a la crianza de mi hija. Sin embargo, anteriormente estuve trabajando en un centro de atención comunitaria en la rehabilitación de adultos mayores con consecuencias de demencia o en condición de postración o encamado. Básicamente eso es lo que estoy haciendo ahora, dedicada 100% a mi hija por opción personal también y familiar. Bueno, Dios de alguna forma siempre bendice, porque la parte que a uno le preocupa es la situación económica, pero Dios siempre bendice y no hay nada más maravilloso, imagino yo, Esperancita, que compartir tu tiempo con tu hijita, además que crecen súper rápido, entonces hay que aprovechar al máximo el tiempo ahí con tu hijita. Esperancita, tú conociste al Señor desde niña, o sea, bueno, a tus 13 añitos te bautizaste, pero cuéntame ahí cómo llegaron a eso, porque tu papito pues no era adventista, pero sé que tuvieron ahí una situación, cuéntanos. Sí, bueno, mi padre no era adventista, pero mi madre sí participaba cuando era joven. Entonces, yo tengo una hermana mayor
que se llama Marcela, y ella era llevada por mi madre y también por mi padre, que la acompañaba a mi mamá, a muchas reuniones de la iglesia. Entonces mi hermana cuando era pequeñita, yo me imagino unos 3, 4 años, asistía a las clases de escuela sabática, y bueno, por cosas de la vida, ¿cierto? Dejaron de asistir, pero mi hermana siempre recordó esos momentos, como dice el versículo, instruye al niño en su camino y aunque fuera viejo no se apartará de él. Ocurrió algo similar con ella en un momento de su adultez, de necesidad espiritual. Ella recordó esos momentos y buscó sola, sin mayor ayuda, una iglesia. Y bueno, ella empezó a participar y ahí me invitó a mí, y poco a poco yo fui asistiendo. No fue tan fácil al principio. La Claro. verdad es que no estaba tan convencida, aparte que era muy niña. De repente no entendía tanto la profundidad de conocer a Dios, pero cuando lo comprendí y hice ese clic, ya no lo dejé nunca más. Y me comentabas que, o sea, ya después cuando ya lo asimilaste y dijiste, no, sí, hice clic con Dios, ¿te encantaban mucho las actividades de la iglesia? Sí, sí, es que justamente yo cuando era niña eh, también me interesaba mucho el folclore. eh, y tenía cierta habilidad para aprender coreografías y pasos en ese sentido de los bailes. Y justamente en mi colegio había ensayo los días sábados. Eh, y como también había recibido la invitación de mi hermana de asistir, yo tuve que de cierta manera optar, que era lo que a mí más me gustaba, que era el folclore, o asistir a la iglesia. Pero opté por la mejor opción. Y asistí tranquila, al principio muy tímida, era muy pequeña, era una iglesia grande también, entonces era mucha gente, pero todo el mundo me acogió con mucha calidez, con mucho cariño. Y bueno, desde ahí me fui encantando con las actividades de jóvenes, con las actividades también de los niños. Estuve como maestra, o sea, como ayudante de maestra de niños, y por ahí era como mi actividad en la iglesia, pero siempre ¡Wow! fue positivo. Qué valiente Esperanza, o sea, la decisión y a veces con Dios es así, o es negro o es blanco, o estás conmigo o no lo estás, porque el Señor dice en su palabra, si eres tibio te vomitaré de mi boca. Dios quiere todo de sí o nada, o somos cristianos o no lo somos, no somos medio cristianos. Entonces el hecho de que hayas decidido por Él rotundamente y obviamente no arrepentirse de esa decisión, eso es fantástico. Esperancita, pero claro, uno está en esta vida, pasa por problemas, dificultades, y cuando lleguemos en esa vida eterna, no habrá llanto, no habrá muerte, no habrá dolor, pero mientras pase y llegue ese glorioso momento, en este mundo pasamos por problemas. Tú en el año 2007 pasaste una pérdida grande. Cuéntanos qué pasó allí y cómo tú lo pudiste superar. O superar no, sino sobrellevar en realidad. Ahora ya. Claro. Bueno, yo era la menor de las dos hijas, y era muy regalona de mi papá. Y antes del 2007, 2 años antes, a él le diagnostican un cáncer que tuvo muchos efectos en su cuerpo. Bueno, el cáncer en sí es una enfermedad muy, muy dura. Y bueno, él tuvo muchas complicaciones durante esos 2 años. Sin embargo, él siempre se preocupaba de mí, me iba a dejar a la locomoción camino a la universidad, siempre se levantaba temprano, estaba igual pendiente de mí, y de cierta manera acallaba los dolores para que yo no me diera cuenta de lo que estaba sucediendo. Pero sí estaba plenamente consciente yo de lo que él estaba viviendo, y claro, y 2 años duró con su enfermedad. El 2007 falleció. Y bueno, nosotras con mi madre, mi hermana ya estaba casada con su esposo, que también conocí en la iglesia. eh, Nosotros con mi madre quedamos como en una situación muy vulnerable debido al fallecimiento de él, y con todo lo que implica el cáncer, porque es una enfermedad que trae también gastos económicos, y aparte de eso, que no era tanto para nosotros, sino que el dolor de la pérdida. Para mí fue un impacto muy grande. No pensé que iba a suceder así. Yo pensaba que
que él podía estar mejor, que podía superarlo, pero con la ayuda de Dios, pero bueno, el Señor lo llamó en su momento justo, Él sabe por qué. ¿En algún momento le reclamaste a Dios o ya venías, entre comillas, preparada, o sea, igual con una esperanza, haciéndole honor a tu nombre, de salvación, de sanación, Sí, perdón? sí, la verdad es que mi papá había superado el cáncer. Los últimos exámenes estaban muy bien. Por eso para mí fue de manera, para todos en realidad fue muy abrupto su fallecimiento porque pensábamos que estaba bien, pero durante ese tiempo, por supuesto, nos aferramos al Señor. Él también que no está como muy creyente en Dios como un ser superior y nuestro creador, lo comenzó a aceptar poco a poco en su corazón. Y bueno, su fallecimiento se dio porque el cáncer volvió de manera abrupta y muy fuerte y nos aferramos mucho al Señor en esos momentos. Y lo que más me deja tranquila es que Él en su último momento también aceptó al Señor. Amén, amén, Y sí, y eso me da la esperanza de que lo voy a volver a ver. amén. Lucho cada día por ser salva, por poderlo ver nuevamente y bueno, contarle todo lo que fue mi vida sin él, porque en realidad yo era bastante joven, estaba empezando la universidad, era un tiempo de muchos cambios, de muchas tentaciones también en el mundo y me hizo un poco falta esa mano de mi padre, pero estuvo mi madre, estuvo mi familia y estuvo mi padre también, que es el Señor. Él es el principal. Amén. Para nosotros, claro, está esa bendita esperanza del pronto regreso de Jesús y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y el hecho de que tu papito, así sea en el último momento, haya aceptado a Jesús como su Salvador personal, ya es la paga completa, porque va a estar ahí, al ladito tuyo, cuando el Señor regrese. Porque uno dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Eso es lo que queremos hacer y lo que debemos hacer, creer en el Señor, porque lo demás es añadidura, es parte de ese proceso de santificación que tenemos que hacer todos los días con oración, con el estudio de la Biblia, también en esta lucha de nuestro carácter, que cada día podamos orar menos de mí, más de ti, Jesús, siempre, siempre. Y, y no dice uno que va a pasar que va a ser todo perfecto, pero Dios va a allanar el camino para avanzar. Otro momento difícil para ti, Esperancita, yo quiero que me cuentes cómo hiciste para superarlo en el 2016 con tu hijita Aurora. Cuéntanos cómo fue. Sí, sí. Bueno, con mi esposo nos casamos y estaba todo bien. Trajimos a mi mamá a vivir con nosotros, no teníamos mayores dificultades y nos planteamos ya la posibilidad, llevábamos 2 años de casado, de tener hijos, teníamos esas ganas ya. Y oramos mucho al Señor porque lo pusimos todos en sus manos. Y bueno, yo quedé embarazada el 2016 y bueno, la verdad es que nunca fue un embarazo muy bueno. Siempre tuve complicaciones, me comparaba con otras embarazadas que podía tener cerca y mi caso era distinto. Yo nunca estuve bien. De hecho, mi salud estuvo muy afectada. Sin embargo, todas las ecografías y los controles daban a entender de que mi hija estaba bien y que yo también estaba bien. Sin embargo, en una ecografía de rutina a los 5 meses de gestación, con un médico que nunca me había tocado, nunca me había visto ese médico, no me había tocado hora con él, me hace la ecografía, yo estaba con mi esposo y, y empiezo yo a notar en él una cara distinta. Y él empieza a preguntarme ciertas cosas que yo la verdad no entendía y la verdad es que mi hija venía con algunas afectaciones a nivel físico, tanto en su bracito como en el cerebro y principalmente en el corazón. Bueno, vinieron más médicos a la sala y la verdad es que me preguntaban si yo había consumido alguna droga durante el embarazo, si había bebido alcohol, si nosotros con mi esposo éramos familiares, porque habían síndromes que se daban entre primos, por ejemplo.
ante lo cual yo respondí que no, que ninguna de las preguntas tenía relación con la realidad. Y bueno, posteriormente nos dijeron que nuestra hija no venía bien, que se veía una afectación importante a nivel físico y funcional de su cuerpecito, y eso de cierta manera se correlacionaba con mi embarazo tan malo en calidad de vida. Yo prácticamente no podía levantarme de la cama. Y dos semanas después, en un comité genético de la clínica, nos ve un médico experto en estos casos y me hacen una amniocentesis, que es un procedimiento donde pinchan el útero desde afuera y sacan líquido amniótico y evalúan los cromosomas de la guagüita, del bebé. Y el diagnóstico fue trisomía 18 o síndrome de Edwards, que es un síndrome catalogado como incompatible con la vida. En ese momento, claro, a nosotros nos desahuciaron a nuestra hija dentro del vientre, o sea, no le daban más de un mes de vida. También fue muy abrupto porque nos habían dicho que estaba todo bien y se suponía que todos los médicos eran buenos los que nos estaban atendiendo, pero algo sucedió que no se vio antes, todas estas afectaciones, y bueno, también fue un golpe muy duro. Nosotros, cuando nos dijeron, lloramos por largas semanas y nos preguntábamos, siendo muy sincera, nos preguntábamos por qué. Si habíamos pedido tanto a Dios, habíamos orado, y bueno, poco a poco fuimos entendiendo de que Aurora era una hija deseada, una hija con amor, y no podíamos cambiar eso, en definitiva. Y íbamos a seguir adelante por ella, porque también nos ofrecieron interrumpir el embarazo. Yo me imagino en ese momento que recibieron la noticia, después de que ya llevan 5 meses, donde claro, si bien el embarazo había sido un poco complejo para ti, te decían que el bebé iba bien y que de repente te digan que tu bebé no es compatible con la vida, cuando viene una vida en camino, se destruye tu mundo, se destruye ese sueño por el cual venían luchando. ¿Y después qué pasó, Esperancita? Sí, bueno, tal cual como tú lo dices, Ángela, así fue. Nosotros nos destruimos, eh, pero espiritualmente estuvimos muy enlazados a la historia de Job. Nos consolamos mucho en esa historia, eh, y sabíamos que como Aurora venía con amor hacia nosotros, nosotros teníamos que darle la fuerza para luchar. Y bueno, vencimos los plazos que nos dio la medicina. Nos decían que hasta el 6.º mes yo iba a sufrir un aborto. De hecho, algunos médicos me decían que yo tenía que no me cuidara tanto, que no hiciera nada porque yo tenía que botar eso que tenía dentro. Wow. Y me decían eso, que botara lo que yo tenía dentro. Cuando el Señor dice en su palabra, te formé desde el vientre de tu madre, desde que cuando ya hay latido es vida. Continúa, Esperancita, disculpa. Entonces, la verdad es que como nos aferramos mucho al Señor en esa etapa, pudimos sobrellevar el duelo por anticipado, porque en realidad nosotros ya sabíamos que no había mucha opción. Siempre creímos en un milagro y le pedimos mucho a Dios que nos dejara a la niña en las condiciones que fuera, que si había que poner prótesis, íbamos a luchar por eso, que si había que ir a rehabilitación, íbamos a luchar por eso, que si había que cuidarla hasta grande, hasta que nosotros muriéramos, también lo íbamos a hacer. Pero el Señor igual hizo el milagro, porque me concedió que mi hija llegara a término. Llegamos los 9 meses juntas. Cuando nació también yo estuve en un momento de riesgo vital y él permitió que ambas sobreviviéramos, y estuvo conmigo y con mi familia 19 horas que fueron maravillosas, y ella se fue a mis brazos. Yo supe cuando sus latidos se iban apagando y di aviso al personal médico, y estoy agradecida porque pudimos estar con ella, la pudimos conocer, pudimos besarla, y ella nos entregó amor y se fue en amor. Y de donde ella vino, que es de Dios, ella regresó.
y también tenemos la esperanza de volverla a ver. Qué tremenda, Esperancita. Uno queda sin palabras. Lo que tú dices, esos pequeños, grandes milagros que Dios hizo en ese momento, cuando le decían que en 5 meses, 6 meses, y tenías que, como casi obligándote a abortar, pero insistiendo como familia en esa lucha de permanecer con Aurora, y Dios les permitió conocerla, abrazarla, tenerla en sus brazos. Eso es algo impagable cuando te dicen que tu bebé no es compatible con la vida y nace y tiene vida. Es una promesa de Dios de que la vas a volver a ver en lo absoluto, no hay duda. Y vas a estar ahí con tu papito y con Aurora y toda la familia reunida y va a ser un gozo impresionante que nosotros como humanos no alcanzamos ni a dimensionar. Porque el Señor dice en su palabra cosas que ni ojo vio, ni oído yo, en las que Dios tiene preparada para sus hijos, a los que le aman y guardan sus mandamientos. Entonces esa promesa hace que cualquier lágrima valga la pena porque uno vive confiado y regocijado en el Señor. Tiempo después, en el 2018, llegó un regalo maravilloso en tu vida. Cuéntanos, Esperancita, ahí para finalizar el programa. Sí, bueno, después de la pérdida y del duelo, teníamos mucho miedo de volver a tener un hijo con esta enfermedad. Nos hicimos exámenes ambos y estaba todo bien, no teníamos genes, digamos, que produjeran esta alteración, sino que fue algo que nos tocó vivir. Y posteriormente nos damos ánimo de volver a creer en la vida y a volver a ser padres y llega a nuestra vida Constancia, que es nuestra luz, que es nuestro amor, que es parte del consuelo que Dios nos envió y que en realidad ella lo es todo para nosotros. Ella significa tanto, significa luz, significa la promesa de Dios cumplida, significa un premio para nosotros, significa todo. Así que felices. Por esa razón también nuestra decisión fue estar con ella y en mi caso particular, de pronto postergar un poquito el lado profesional, pero por estar con ella en sus primeros años, que era lo que tanto anhelábamos con Aurora, pero se ha cumplido con ella, sin reemplazarla, por supuesto, pero teniendo la posibilidad de estar con ella es lo máximo. No lo cambio por nada. Qué impagable, Esperancita. Tú como fonoaudióloga en tu profesión, cuidando a tu hijita ya 3 añitos. El tiempo pasa muy rápido, te comentaba, tras de cámaras y que disfrutes de ella y también con ese gozo, esa promesa y en ese ambiente familiar. Bueno, no todo va a ser perfecto, pero en el Señor somos fortalecidos. Una cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. Yo quiero agradecerte por tu tiempo, por la disposición, por haber tomado esa valentía de haberte inscrito para estar aquí en Identidad. Un placer, un abrazo de todo el equipo y yo quiero que dejes un mensaje final para nuestros amigos quienes están viendo el programa. Gracias. Bueno, la verdad es que me interesaba dar a conocer este testimonio porque somos personas anónimas y muchas veces no conversamos de estos temas. Los duelos en la infancia prácticamente la gente no los habla, o la muerte en gestación también, muchas mamás que han vivido esto. Espero que esto sea una lucecita de esperanza, de que sí se puede, de que hay que perseverar y que el consuelo viene del Señor. Ante cualquier duelo, ante cualquier familiar que parte antes que nosotros y que nos duele profundamente, el Señor es nuestra tabla de salvación. Y ante Él la muerte no existe. Tenemos una esperanza pese al dolor que podamos estar sintiendo. Amén. Muchas gracias, Esperancita. Y con este mensaje final, agradecerte a ti por habernos acompañado, estar ahí con nosotros en el programa con este mensaje maravilloso. Y yo también quiero aprovechar, complementando el mensaje de Esperancita, invitarlos para que vayamos a Apocalipsis, capítulo 21, versículo 4. Nos dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor,
porque las primeras cosas pasaron, y esa es la promesa, una vida eterna, restaurada, nueva en Cristo Jesús. Dios quiere eso para tu vida, permite que Él entre a tu vida y la transforme por completo. Que Dios te bendiga mucho, nos vemos en un próximo capítulo aquí en Identidad, y por supuesto te dejo la invitación para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo, canal de esperanza.